Un pincel no es un objeto tan simple como parece. En realidad es una herramienta especializada, con cerdas diseñadas para absorber y liberar pintura, lo que permite trabajar en forma pareja y evitar derrames. Pero ¿cómo saben exactamente las cerdas cuándo absorber y cuándo liberar pintura? La fabricación de un buen pincel comienza con la selección de las cerdas adecuadas. Para estos pinceles se utiliza una mezcla de dos clases de cerdas: cerdas blancas de nylon y cerdas doradas de poliéster. Las cerdas de nylon son suaves y aplican la pintura en forma suave y pareja. Las cerdas de poliéster son más rígidas y ayudan a sostener a las cerdas suaves de nylon debajo del peso de la pintura. Para combinar las cerdas, los operarios cargan ambas clases en una cinta transportadora, con laterales móviles que sacuden las cerdas como si fueran cartas para mezclarlas. La proporción exacta entre el nylon y el poliéster es un secreto de fabricación. Pero esta mezcla de cerdas de 7.6 centímetros es perfecta para aplicar pinturas con base de látex en muros y muebles. Después de mezclar las cerdas, se reacomodan entre dos placas metálicas para obtener manojos parejos. Luego, un brazo mecánico une las cerdas y las coloca en contenedores. A medida que caen, los extremos de las cerdas se apisonan para emparejarlas. Las cerdas se dirigen dentro de los contenedores hacia la siguiente máquina, que asegura cada grupo con una ajustada faja de cartón. Las fajas sostienen la mezcla de cerdas mientras avanzan a través de la fábrica, hasta el momento de colocarlas en los pinceles. En otro sector de la fábrica, una bobina de 130 kilos de acero liviano recubierto con bronce alimenta una máquina prensadora, que pliega y corta el acero en bandas de metal o férulas, que luego ajustan las cerdas al mango del pincel. Primero la máquina marca dos surcos horizontales en el acero. Esos surcos evitan que el acero se flexione cuando se enrolla alrededor de las cerdas. El acero se corta de 18 centímetros de largo y se enrolla alrededor de un molde con la forma de la cabeza del pincel. Tres brazos mecánicos prensan el acero alrededor del molde y sellan los extremos para completar cada férula. Cuando las férulas y las cerdas están listas, se combinan para armar las cabezas de los pinceles. Los manojos de las cerdas ingresan en una máquina que extrae la cantidad necesaria para armar un pincel y la inserta dentro de una férula. Las férulas rodean las cerdas pero dejan espacio suficiente para unos pequeños bolsillos llamados reservorios, que se colocan entre las cerdas para contener y liberar la pintura durante el trabajo. Estos están hechos de 3 capas de cartón que se unen a presión para obtener una pieza única de 8 milímetros de espesor. Una máquina corta e inserta 2 piezas de cartón prensado llamadas espaciadores dentro de cada pincel para crear los bolsillos o reservorios entre las cerdas. Aquí hay un corte en el pincel, en el que se ven los 2 espaciadores abiertos creados entre las cerdas por el cartón. Cuando se sumerge el pincel, la pintura recorre las cerdas hasta los reservorios y permanece allí hasta que la presión de las cerdas sobre una superficie rígida libera la pintura para cubrirla con una capa pareja. A medida que las cabezas de los pinceles salen de la máquina, los operarios quitan todas las cerdas sueltas con un peine de dientes de acero. Luego, se aplica pegamento a la base de la cabeza del pincel para unir las cerdas y los espaciadores. Una vez seco el pegamento, las cabezas de los pinceles se trasladan hasta una máquina modeladora, que funciona como una afeitadora eléctrica y empareja las cerdas hasta que todas tienen el mismo largo. Una segunda cuchilla refila las cerdas para que puedan ejercer una presión pareja al deslizarse por el muro. Los mangos se fabrican en una máquina inyectora de plástico gigante, que funde una colorida mezcla de perdigones de plástico polipropileno, que más tarde se introduce en los moldes.
Se usa polipropileno porque es un plástico resistente a los químicos y solventes que se encuentran en la pintura y el barniz. En 38 segundos, este molde puede fabricar 8 mangos, que se extraen con pinzas de la inyectora y se enfrían en agua antes de unirlos con las cabezas de los pinceles. Finalmente, se desgastan los extremos de las cerdas para ablandarlas y evitar que dejen restos sobre la pintura. Cuando las cabezas de los pinceles salen de la máquina moldeadora, están listos para unirse a los mangos. Para ensamblar los pinceles, se cargan los mangos plásticos en una máquina que los introduce en el lado abierto de las cabezas. Una vez colocados, la máquina presiona las férulas de acero para asegurar los mangos en su lugar. Luego, las cerdas pasan debajo de 2 barras metálicas que giran velozmente y retiran todas las cerdas sueltas que podrían quedar pegadas en la pintura. Cuando los pinceles salen de la máquina, tienen la capacidad de controlar la pintura y aplicar una capa suave y pareja sobre cualquier superficie sin derrames.